claves para usted ver lo que Dios tiene para su vida son las siguientes, y quiero que repita conmigo, amén. Las 3 claves son creer, confiar y estar seguros. ¿Cuáles son las claves para nosotros ver lo que Dios tiene para nuestras vidas? Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuando nosotros creemos es porque Dios lo va a hacer, porque Él es ¿quién? El Señor, el sublime, amén. Cuando nosotros confiamos es porque Él tiene el poder para hacerlo, amén. Él tiene el poder para hacer lo que nosotros con nuestras manos no lo podemos hacer. Él es el Dios de lo imposible y por eso nosotros confiamos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y el estar seguro significa, hermanos, que nosotros no tenemos que ver ni el tiempo ni cuánto se demore Dios en hacer algo en nuestras vidas. Amén. Sino es que la respuesta va a llegar. ¿Cuántos creen que la respuesta va a llegar en esta hora? Amén. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Isaías 33:6, ¿sí? Cuando todos tengan, por favor, me dicen amén, ¿sí? Porque nosotros vamos a estar seguros el día de hoy que Dios va a hacer algo diferente en nuestras vidas, amén. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Isaías 33:6 dice, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es tu tesoro. ¿Cuántos tenemos temor de Dios? ¿Cuántos creemos que Dios es nuestra salvación? ¿Cuántos creemos que estar seguros es saber que nosotros vamos a encontrar la vida eterna? ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Amén. Yo a través de estas claves que Dios me dio, de estas 3 claves que Dios me habló el día de hoy, Dios me llevó una historia muy importante que tuvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y que muchos la habremos leído muchas veces. Amén. Pero cada quien interpreta o Dios le habla diferente a cada uno de nosotros. Amén. Y hoy yo quiero compartirles a ustedes de qué manera Dios habló mi vida el día de hoy. Amén. ¿Cuántos han escuchado sobre la historia de la hija de Jairo? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 5:21. Amén. Vamos a leer del 21 al 29. Amén. ¿Sí? Amén. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca, a la orilla se reunió alrededor de una gran multitud, y él estaba junto al mar. ¿Dónde estaba? Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, ¿sí? Para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud. ¿Cuántas personas le seguían? Una gran multitud, ¿verdad? ¿Y qué hacían? Lo apretaban a Jesús, ¿verdad que sí? Pero una mujer que desde hace 12 años padecía un flujo de sangre, ¿sí? Padecía un flujo de sangre y había sufrido mucho, ¿sí? Había sufrido mucho por 12 años, ¿sí? Le apretaban. Una mujer que había desde los 12 años y padecía flujo de sangre y había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Es decir, que en vez de haberle parecido o en vez de haberle beneficiado lo que ella había gastado en los médicos, le iba peor cada vez más. Amén. Entonces, cada día le iba peor, ¿verdad? Entonces, ¿dónde me quedé? A ver, había una gran multitud. Y le iba peor. Había sufrido mucho, exacto, amén. Antes le iba peor. Oyó, y cuando oyó hablar de Jesús, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto. Amén. Tocó su manto, dice aquí la palabra. Porque decía, si tocare tan solo el borde de su manto, seré salva, decía. Ella había pasado 12 años de su vida con un flujo de sangre. Estaba viva. ¿Ustedes por qué creen que estaba viva? ¿Porque necesitaba vivir o porque Dios se tenía que glorificar en su vida? Dios se tenía que glorificar, amén. Entonces cuando ella tocó el borde de su manto, creyó que fue salva.
Amén. Ella creyó que fue salva y ahí fue donde, estas letras están bien chiquitas, creyó que fue salva y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué pasó? Se secó, ¿verdad? Se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Cuántos hemos venido trayendo a nuestras vidas problemas, circunstancias que creemos que en vez de parar siguen fluyendo? ¿Cuántos creemos que ninguna de esos problemas o circunstancias que nosotros tenemos van a terminar? ¿Cuántos creemos eso? Muchas veces creemos en que no va a terminar en vez de creer en que Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. Entonces dice que ella, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió que su cuerpo ya estaba sana de aquel azote, ¿no es cierto? Luego Jesús, conociendo de su poder, retrocedió a saber quién había tocado su manto y él preguntó quién había tocado su manto. Pero muchas veces nosotros tememos reconocer delante de Dios cuántas cosas hemos hecho por alcanzar una promesa. Amén. Muchas veces creemos que con nuestras fuerzas podemos alcanzar las promesas que queremos, pero no sabemos que delante de la presencia de Dios nosotros vamos a encontrar la sanación para nuestras vidas, donde nosotros vamos a ser salvos, donde nosotros vamos a entender que tocando el borde de su manto nosotros vamos a encontrar lo que es la salvación y la respuesta para nuestras vidas. Amén. Ella muy temerosa, dice la palabra que ella muy temerosa, ¿qué hizo? Reconoció delante del Señor que ella había sido la que tocó su manto. Amén. Pero ¿qué hicieron las multitudes? Muchas multitudes se burlaron porque decían que ella estaba muerta, porque creían que Dios no había hecho nada en su vida. Amén. ¿Cuántas veces nosotros hacemos proyectos para nuestro crecimiento profesional, para nuestro crecimiento en nuestras vidas, en nuestras familias? Y muchas veces cometemos el error de comentarlos a muchas personas, en este caso, y cuando no ven nada, ¿qué hacen las personas? Se burlan, como la multitud se burlaba de esa niña. Amén. Muchas veces se burlaron y se burlaron demasiado. ¿Y qué dijo Jesús? Lean el 35, ¿sí? Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué te molestas más? ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué dijo? No temas, cree solamente, dijo el Señor. ¿Cuántos hemos dejado de creer y en vez de creer hemos temido? Yo soy una de ellas, hermanos. Muchas veces porque no he visto lo que Dios tiene para mi vida, he temido y no he visto nada. Hay promesas que nosotros mismos hacemos que se vayan de nuestras vidas. Porque muchas veces decimos: sí, Dios me lo prometió, sí, Dios me lo dijo que Dios lo iba a hacer. Pero ¿qué es la primera palabra que sale de nuestra boca? No hemos visto nada. No, yo no he visto nada. Yo no he visto nada. El Señor lo dijo, pero Él sabrá en qué tiempo lo va a hacer. Desde allí ya nosotros estamos cancelando la palabra que Dios nos dio. Desde allí ya nosotros estamos arruinando la promesa que Dios nos dio para nuestra vida. Porque de nuestra propia boca está saliendo una palabra negativa para aquella promesa. Amén. De nuestra propia boca estamos declarando que eso no se va a cumplir. Porque aunque no hayamos visto nada, el Señor dice que creamos que Él se va a manifestar. Amén. 12 años tuvo que esperar la hija de Jairo para poder ver su respuesta. 12 años. ¿Cuántos llevamos años esperando una respuesta de parte del Señor? ¿Cuántos llevamos años tratando de entender lo que Dios quiere hacer con nosotros en nuestras vidas, en nuestras familias? ¿Cuántos llevamos años pensando que Dios no nos va a sanar, que Dios no nos va a curar? ¿Cuántos llevamos años? Amén. Vamos a leer del 39 al 43. Amén. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, lo que les decía hace un rato.
que mucha gente se burla de nosotros, porque muchas veces contamos nuestros proyectos y nuestras vidas a las personas que no son las indicadas en decirlas, a las personas que ni siquiera han entendido lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, y lo único que hacen es arruinar el propósito de Dios, porque comienzan a sacar palabras de su boca, comienzan a decir, ay no, esta dijo que iba a hacer esto, pero hasta el día de hoy yo la veo igual, ay no, esta dijo que iba a cumplir esto y que su negocio iba a hacer tal cosa, pero hasta el día de hoy yo la veo igual, hasta el día de hoy yo la veo endeudada, hasta el día de hoy yo la veo fracasada, hasta el día de hoy yo la puedo ver que ella puede surgir. Y así es como la gente comienza a arruinar el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Así es como la gente arruina el propósito que Dios tiene para tu vida. Cuando vayas a hacer algo, hazlo en el secreto. Cuando tú quieras hacer algo que sabes que es para ti, que sabes que Dios te lo prometió. Dice su palabra que si tan solo tocáramos el borde de su manto, nosotros seremos salvos. Si tan solo buscáramos la presencia del Señor, nosotros encontraremos allí las respuestas. Amén. Dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y los tomó al padre de la niña y a los que estaban con él. Entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. Amén. El día de hoy el Señor nos dice que nos tenemos que levantar. Amén. El día de hoy Dios dice que tenemos que romper ese flujo que cargamos y que llevamos con nosotros. Amén. Ese flujo que hace mucho tiempo ya lo teníamos que haber dejado atrás. Ese flujo que hace mucho tiempo tenía que haber sido sanado. Ese flujo que está dañando nuestro corazón y está corriendo sobre nuestra vida. Ese flujo es el que nosotros tenemos que dejar a un lado para que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. Hay muchas semillas, hay muchas promesas que Dios nos ha dado, pero con nuestra palabra, en vez de regarla, en vez de que esa semilla sea fructífera, en vez de que esa semilla dé fruto, lo único que hemos hecho es apagarla. Lo único que hemos hecho, en vez de haberle regado vitamina, en este caso, como ustedes saben cómo es la siembra, tenemos que regar vitaminas para que la planta produzca. Lo único que hemos hecho es apagarla. Amén. Lo único que hemos hecho es apagarla. ¿Y ahora qué nos toca hacer? No hay promesa que Dios no cumpla en nuestra vida. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Aunque muy enterrada esté el día de hoy tu promesa, tienes que levantarte y sacarla de ahí. Comenzarla a regar, comenzarla a limpiar. Comenzar a hacer de ella algo diferente. Porque Dios no se lo prometió a cualquiera, te lo prometió a ti y me lo prometió a mí. Amén. Dios nos ha prometido muchas cosas en esta casa. Muchos no han creído. Muchos han salido corriendo. Pero los que perseveramos vamos a ser salvos. Los que perseveramos y nos encontramos dentro de este lugar, hemos reconocido lo que Dios tiene a través de esta casa. Hemos reconocido el manto que Dios ha depositado en esta casa. Amén. Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar nuestras respuestas. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Le dijo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Cuántos hemos dado de comer aquí en esta casa a los profetas del Señor? ¿Cuántos hemos abierto las puertas de nuestra casa a los profetas de este lugar? Amén. ¿Cuántos hemos cerrado quizás nuestras puertas y hemos dicho, no, es que solo tengo para mí, no me alcanza, tengo que buscar la manera de hacer que me alcance para la semana, porque si no, ¿qué comen mis hijos? ¿Qué voy a hacer yo si de aquí a fin de mes, y estamos esperanzados en un fin de mes, cuando Dios nos ha dado tantos talentos para poder hacer? Cuando yo llegué a esta iglesia, era la enemiga de los talentos, porque no me gustaba vender. No me gustaba vender. Pero Dios, ¿qué dice en su palabra? Que si nosotros escondemos nuestro talento, ¿qué pasa? Atrasamos nuestras bendiciones. Amén.
Atrasamos las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. No nos esperancemos en un trabajo, no nos esperancemos en un sueldo, porque muchas veces queremos que el sueldo se multiplique, se triplique, y al sueldo le estamos orando: Señor, en el nombre de Jesús, que me alcance para todo. Amén. Y lo primero que nos olvidamos de sacar es el diezmo, pero quiere que le alcance para pagar la luz, el agua y todo lo que tiene que pagar en su casa. Y de último nos acordamos del diezmo y decimos: ay, no me alcanzó para el diezmo, que el pastor tiene que entender. ¿Amén o no amén? Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios me habló a mí primero antes de yo hablarle a usted. Me habló a mí primero y me hizo entender muchas cosas que quizás yo no había entendido en mi vida. Muchas cosas que yo no había entendido porque no tocaba su manto, porque no buscaba de su presencia. Y es allí donde nosotros tenemos que buscar. Es allí donde Dios nos manda a hacer. Si tenemos dones y talentos, hagamos multiplicar nuestros dones y nuestros talentos. No existe persona cansada. No, yo trabajo de 8 a 5 de la tarde y salgo a las 7 de la mañana o 6:30 de mi casa porque no tengo para el taxi, pues, y el bus tengo que salir temprano porque imagínense, no duermo, llego de la iglesia, no sé qué. ¿A qué hora yo voy a hacer un talento? ¿Qué voy a vender? Pero cuando ya está la necesidad, no buscamos nada más que hacer. Amén. Entonces, ¿qué nos quiere hablar Dios a través de esta palabra? Que 12 años esperó la hija de Jairo y creyó en que Dios la iba a sanar. Creyó que tocando el manto, ¿sí?, Dios le iba a dar la sanación. Dios iba a calmar ese azote que había en su vida. Y aunque la gente muchas veces se burló, y aunque la gente muchas veces dijo que estaba muerta, muchas veces nosotros nos encontramos así, muertos creyendo que ya no tenemos esperanza, muertos creyendo que ya no va a pasar nada, pero no nos damos cuenta que allí Dios nos va a resucitar, que allí Dios va a sacar algo de ahí, que Dios va a hacer algo diferente en ese momento, que aunque nosotros pensemos que estamos muertos, solo estamos dormidos. Amén. Solo estamos dormidos. ¿Cuántos de ustedes quisieran cancelar toda palabra que ha salido de su boca diciendo que no hay promesas que han visto? ¿Cuántas personas quisieran cancelar y pedirle perdón al Señor en esta noche diciendo: Señor, perdóname, reconozco delante de ti que no he creído en lo que me has dicho? Reconozco delante de ti, Señor, que en vez de haber multiplicado la promesa que me diste, la opaqué. Que en vez de haber multiplicado esa promesa, Señor, lo único que hice fue cancelarla con mi propia boca. Que en vez de haberla cultivado, porque muchas veces ya nos enseñaron a arar la tierra, pero lo que hicimos fue enterrarla más para que la hoja no salga. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a reconocer en esta noche que Dios puede hacer algo diferente con nosotros? Las promesas del Señor no caducan, hermanos. Nuestra esperanza es la que caduca. Nuestra esperanza es la que se acaba, la que se termina. Pero hoy Dios nos está dando la oportunidad de creer que todo lo que nos ha prometido, Él lo va a cumplir. Que todo lo que Él nos ha prometido depende de nosotros que se cumpla en nuestras vidas. Depende de cada uno de nosotros que se cumpla. Porque Dios ya nos dio la palabra. Nosotros tenemos que cultivar esa palabra. Nosotros tenemos que trabajar por esa palabra. Porque ya Dios te la dio y Él es el que te va a respaldar. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a leer nuestra palabra en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerca, que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Porque el que se acerca a Dios, ¿qué dice la palabra? El que se acerca a Dios, crea que le hay. ¿Qué dice otro versículo? El que busca, halla. Amén.
¿Cuántos estamos dispuestos a buscar nuestras promesas? ¿Cuántos estamos dispuestos a reconocer delante de Dios que Él es el que tiene el poder para hacerlo? Que Él es el que nos mantiene seguros. Amén. Muchas veces es tan difícil en creer lo que Dios va a hacer para nuestras vidas, que más fácil es creer en esa silla. Porque nosotros cuando vemos la silla, nosotros no le estamos preguntando a la silla si soporta nuestro peso o cuánto tiempo va a soportar el peso que nosotros tenemos la silla. O si la silla está capacitada para nosotros podernos sentar ahí. ¿Quién de ustedes le pregunta a la silla cuando se va a sentar, ¿será que me aguanta la silla? ¿Cuánto tiempo me podré sentar para esperar a ver si se rompe? Nadie le pregunta eso a la silla. Amén. Nadie le pregunta eso a la silla. Pero a Dios sí le hacemos preguntas, ¿verdad que sí? A Dios sí le preguntamos, ¿por qué, Señor, no me das la respuesta que necesito? ¿Por qué, Señor, tengo que esperar tanto? ¿Por qué, Señor, tú me haces padecer? ¿Por qué, Señor, yo tengo que sufrir y pasar por todo esto? Esas preguntas sí le hacemos a Dios, pero a la silla no. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Dónde estamos depositando nuestra confianza el día de hoy? Amén. ¿En la silla o en Dios? Nuestra confianza tiene que estar depositada en Dios, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Estamos en el 5.º día de gloria. Y si aún no has visto nada, comienza a creer. Porque los 2 últimos días que faltan, tú vas a ver lo que Dios tiene para tu vida. Tú vas a encontrar en Dios esas respuestas que necesitas, porque tú las vas a comenzar a activar en este momento. Tú vas a comenzar a declarar que hecho está. Porque aunque no lo veas, tú vas a decir, Señor, yo creo que tú lo vas a hacer. Señor, aunque esté tardando la promesa que tú me has dado, Señor, yo sé que viene en camino. Tú lo vas a comenzar a declarar con tu boca, porque es tu única boca la que activa las promesas que tienes para tu vida y para tu casa. Amén. Es tu boca la que activa las promesas que tú tienes para tu vida. Así que vas a comenzar a cambiar ese lenguaje. Diga conmigo, Señor, cambia mi lenguaje. Señor, transfórmame. Señor, activa en mí el poder de la declaración. Activa en mí, Señor, y saca de mi vida toda incredulidad. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren activar esas promesas el día de hoy? ¿Cuántos quieren tocar el borde de su manto? ¿Cuántos quieren hacer las cosas diferentes? Comiencen a trabajar con pie derecho. Comencemos a hacer las cosas diferentes. Porque somos nosotros los únicos responsables de nuestras vidas. Somos nosotros los únicos que podemos dar cuentas a Dios de lo que hacemos aquí en la tierra. Porque mañana que vayamos al cielo no tendremos justificación. Mañana que vayamos al cielo no tendremos excusa. Amén. Seremos nosotros mismos cuando el Señor nos pregunte, ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué no creíste? Si yo te dije que lo iba a hacer. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces creemos que nosotros lo podemos hacer todo. Yo soy una. Creía que con mis manos podía solucionar todo. Yo le decía a mi esposo, no, yo lo voy a hacer. No, es que si yo espero que tú lo hagas. Me muero de vieja y vamos a perder tal cosa y vamos a hacer tal cosa. Y cuando yo terminaba haciendo las cosas, terminábamos perdiendo igual. Porque no depositaba mi confianza en Dios. Y creía que con mis fuerzas yo podía solucionar las cosas, con mis contactos, con mis palancas, con muchas cosas que a veces creemos que los amigos nos pueden solucionar la vida. O las personas que conocemos. Cuando realmente no depositamos nuestra confianza en Dios. Cuando realmente no creemos en que Dios lo va a hacer. Hay muchas palabras que Dios nos ha dado. Y hoy por hoy, yo me admiro en mi trabajo que tengo poco tiempo, recién tengo un mes. Y todo el mundo me dice, pero si tienes negocio, ¿por qué estás aquí? Pero si tienes una peluquería, porque yo a todo el mundo, sígueme en Instagram, porque necesito que se me multipliquen los seguidores. Porque Dios le ha dado una palabra a mi esposo y yo me tengo que mover ahí. Amén. Y me dice, pero si tienes una peluquería, ¿por qué estás aquí? Y le digo, estoy creyendo en una palabra que el Señor me ha dado. Pero la gente se pregunta y cree que muchas veces cuando uno tiene un negocio tiene el forro de billetes.
Amén. Pero no sabe el proceso que uno tiene que vivir para poder mantener ese negocio. Las cosas que uno tiene que hacer para poderse mantener de pie, aunque la situación, aunque la circunstancia diga lo contrario. Aunque cuando no entre ni una alma a tu negocio, tú tengas que seguirle creyendo a Dios de lo que Él te dijo. Aunque haya un mes bajo, un mes bueno, para Dios no hay meses bajos ni meses buenos. Para Dios todos los meses son iguales porque Dios está en medio de eso. Porque Dios es el centro de ese negocio. Y cuando tú pones primero a Dios, todo va a fluir. ¿Amén o no amén? Pero a veces nos enfocamos, y lo digo por testimonio, en que el negocio nos va a salvar. Si yo lo cierro ahorita, no como mañana. Porque no entra ni un cliente. Y puse y deposité mi confianza en el negocio. Cuando el negocio no es el que me va a dar de comer a mí. Es Dios el que me va a dar de comer a mí. Es Dios el que va a traer la bendición a mi casa, aunque ni una alma entre a mi negocio. Amén. En el nombre de Jesús, hoy vamos a cambiar esa declaración que tenemos en nuestra boca. Hoy vamos a hacer diferente nuestra vida. Hoy vamos a comenzar a declarar que estas 2 noches de gloria nosotros, que nos hacen falta, nosotros vamos a ver lo que Dios ha traído para nosotros. Que qué es lo que nos quiere enseñar a través de esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas desean reconocer delante de Dios que Él es el único que tiene el poder para hacer las cosas? Póngase de pie, por favor. En el nombre de Jesús, el día de hoy, vamos a ver esas respuestas. En el nombre de Jesús vamos a cancelar que nosotros no vamos a tener que esperar 12 años para ver la respuesta que Dios tiene para nuestra vida. Dios lo va a comenzar a hacer desde el día de hoy, desde este momento. Amén. Porque nuestra confianza está puesta en Él. Porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Muchas veces creemos que como mujeres estamos solas. Yo decía, ¿qué me voy a casar? ¿Qué Dios me va a honrar si tengo 2 hijos? Pero Dios lo hizo. Él se glorificó una vez más. ¿Y saben por qué? Porque deposité mi confianza en Él. Y porque algún día creí que tenía que esperar que mis hijos estén grandes para poder yo saber si iba a ser feliz o si iba a poder encontrar una persona que esté a mi lado. Sin darme cuenta que Dios había ya preparado desde antes de que yo naciera la persona que iba a estar conmigo. Y muchas veces creemos que no va a ser así porque ponemos nuestra confianza en el hombre y el hombre nos decepciona y el hombre hace 10,000 cosas y nos decepcionamos. Sin darnos cuenta que es Dios que pone el querer como el hacer. Sin darnos cuenta que es Dios el que va a hacer en nuestras vidas. Muchas veces cargamos por años enfermedades sin creer que Dios las vaya a sanar, sin pensar que Dios vaya a hacer algo en nuestro matrimonio, en nuestra vida, porque seguimos repitiendo el mismo ciclo, porque seguimos viviendo la misma historia de hace muchos años atrás. Y decimos, Señor, ¿hasta cuándo tú vas a hacer algo diferente? Señor, enséñame o dime qué tengo que hacer. Y muchas veces desesperados decimos, Padre, ¿tú vas a hacer algo o qué vas a hacer, Señor? Este será mi fin, muchas veces decimos. Y no nos damos cuenta que no hemos reconocido delante del Padre que si tan solo tocáramos el borde de su manto, las respuestas estarán en nuestra vida. Encontraremos las respuestas cuando declaramos con nuestra propia boca, Él lo va a hacer. Porque hemos creído que Dios lo va a hacer. Porque no importa cuánta gente se burle de nosotros. Porque no importa cuánta gente te diga, ay, sí, el proyecto que me dijiste es así. ¿Y cuándo? Si ya tienes años con lo mismo y no lo haces. ¿Cuándo lo vas a hacer? Pues si tú siempre con lo mismo, siempre dices lo mismo y yo te veo igualita. ¿Cuándo para ir? Para visitarte. Porque así es la gente, se burla.
se burla de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Muchas veces nuestras propias familias se burlan de lo que Dios tiene para nuestras vidas, porque cuando nosotros más depositamos nuestra confianza en la familia, diciendo, no, Él me va a ayudar, mi mami me va a ayudar, mi papi me va a ayudar, es el que más te critica, es el que más dice, eres irresponsable, es el que más dice, ay, sí, ¿cómo lo vas a hacer? Si yo te conozco, porque como nos conocieron desde que nacimos. Y nos dicen, ¿qué lo vas a hacer si tú has sido así siempre, toda tu vida has sido así? ¿Cómo lo vas a hacer? Y muchas veces decimos, cuando estábamos en el mundo nos decían cosas diferentes. Hasta nos decían, yo te apoyo. Pero ahora en Cristo nadie te quiere apoyar. Pero sabes que es mejor. Porque el único que se tiene que glorificar en tu vida es Dios. El único que tiene que hacer algo diferente en tu vida es Dios. Porque no hay hombre que se pueda glorificar en tu vida. Es simplemente Dios. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta noche, bendito Rey. Porque nos permites reconocer delante de ti, Señor, que si tan solo tocáramos el borde de tu manto, Padre, que si tan solo tocáramos ese borde, Señor, seríamos salvos, Señor. Que si reconocemos delante de ti cuántas cosas hemos hecho por conseguir lo que queremos, sin consultártelo muchas veces, sin preguntártelo muchas veces, tú lo vas a hacer, Señor.